el 5 de junio tiene que ser del año pasado, lo que he dicho, una agenda con desafíos, con el compromiso de todos de promover una cultura de paz que sea duradera en el tiempo. Y en ese esfuerzo tenemos que estar todos. De tal manera que eso es lo que tengo que decir a nombre del gobierno. Primer ministro, disculpe, ¿qué es lo que opina del caso? Algunos congresistas se han quejado porque el APRA habría frustrado la elección del presidente del Consejo Nacional de Magistratura, al parecer con algunos intereses. Lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Me parece que si el pueblo constituyente le entregó esta tarea al Parlamento para designar a altos funcionarios, la defensora del pueblo, por ejemplo, salió elegida por un amplio consenso del Parlamento, y esa es la base de su legitimidad. Entonces, cuando el pueblo le encarga al Congreso que elija y le dice, tienes que, para ser elegido ese alto funcionario tiene que tener 80 votos, cada partido representado en el Parlamento tiene un nivel de responsabilidad. Lo que yo sí creo es que no pueden haber aptitudes interpelantes, ¿eh? Me parece que hay una interpelancia poco democráticas, porque ahora resulta que para un señor, un respetable congresista de la minoría, resulta que él quiere imponerle un criterio a una mayoría. Entonces, yo creo que respeto guardan respeto, vivimos en una democracia, y aquí no hay terquedad como algunos lo han dicho, sino que tenemos una evaluación, lo digo como presidente de la dirección política, tenemos una evaluación. Por ejemplo, consideramos que si se hubiera dado pase a la segunda votación, hubiéramos votado por el candidato que seguía, el señor Rubiola, también, que tiene un amplio consenso, pero tampoco nos pongamos en esa posición un poco democrática de decir, porque mi candidato no salió, entonces esta bancada es indigna. Yo creo que ese tipo de adjetivos desprestigian al Parlamento. El Parlamento se constituyó en el mundo como un ágora donde se promueven los consensos. Ese tipo de actitudes reactivas, emocionales, de ninguna manera contribuyen a darle una licencia democrática al Parlamento. De tal manera que la bancada democráticamente evaluó esta decisión, esta posición, y la expresó limpiamente y transparentemente en el Parlamento. Y de ninguna manera se puede ver como que obstáculos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, sino que tenemos un nivel de responsabilidad que nos ha dado el pueblo. Y en ese sentido se debe respetar la posición que ha tenido la bancada, y lamento que algunos incidentes hayan impedido de que se hubiera pasado a la segunda votación, donde el otro candidato hubiera tenido un amplio respaldo y ya hubiéramos tenido por lo menos un miembro del Tribunal Constitucional elegido. Doctor Velázquez, disculpe, ¿es que acaso el candidato que deba ser elegido tiene que pertenecer al partido de gobierno? Porque ayer el congresista Mauricio Murdel señaló que la bancada presa no podía darle la confianza por cuestiones, por algún antecedente antidemocrático. Sí, no debe obligatoriamente ser militante del partido, pero tampoco vayamos al otro extremo. Hoy día el Tribunal Constitucional está elegido por ciudadanos que en su gran mayoría no son militantes del partido, en su gran mayoría. Y nosotros en su momento hemos votado por ellos, pero de tal manera tampoco no aceptamos vetos a la bancada. La bancada tiene su nivel de representantes porque el pueblo así lo ha querido, y no porque, por respetable que sea un congresista o un pequeño grupo de congresistas, pretendan imponerle criterios a una bancada que es la primera minoría en el Parlamento. Respeto, guardan respetos. Entonces, si queremos afirmar la democracia es el gobierno de las mayorías sobre las minorías con el respeto de estas, no al contrario, el gobierno de las minorías sobre las mayorías. De tal manera que no hay por qué desesperarnos, todavía el Tribunal Constitucional tiene sus miembros y se verán en las próximas sesiones si se logra tomar un acuerdo. No se deben imponer las cosas. No se deben imponer las cosas, y aquí lo que se trata es de promover consenso. Yo creo que
Lo del día de ayer se va a disipar en las próximas horas y luego los voceros serán capaces de ponerse de acuerdo para asumir esta delicada responsabilidad que les ha dado la Constitución de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Premier, buenos días. Premier, en su calidad de expresidente del Congreso, ¿considera usted que existen las razones suficientes para que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde sea sancionado por haberle dicho indignos y búfalos a la cédula parlamentaria prista? Yo creo que esas expresiones lo único que generan son titulares, pero ante el país muestran a un Parlamento que no es capaz de ponerse de acuerdo. Y el Parlamento, repito, y está muy bien que el pueblo quiso que nadie tuviera mayoría, y eso implicó un desafío para que las bancadas pudieran ponerse de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo, de ninguna manera puede venir la descalificación, porque ahí vamos al otro extremo. Entonces tengo el mayor de los respetos por Víctor Andrés García Belaúnde y yo espero que en las próximas horas él pueda levantar estas palabras que estaban cargadas de un momento el mal momento que pasó porque de repente él había logrado un respaldo para el candidato de su preferencia, que es el señor Ramos, muy vinculado, muy cercano a él, pero él no lo ha logrado, pues y así es. A veces el gobierno cuando plantea iniciativas legislativas en el Parlamento y no logra, y a veces nos archivan los proyectos de ley, de ninguna manera nosotros descalificamos a los parlamentarios que han votado en contra, porque eso sería poco democrático. Pero bueno, somos un país que estamos consolidando nuestra institucionalidad y este tipo de anécdotas, incidencias, de ninguna manera pueden tampoco desmerecer el trabajo que hace el Parlamento en las grandes tareas y responsabilidades que el pueblo le ha confiado, ¿no? ¿Qué resultados se obtuvieron luego a raíz de las mesas de diálogo que se ejecutaron después de los hechos de Bagua? Los resultados son muy concretos. Fíjese, en el año desde el punto de vista del gobierno hay un conjunto de acciones intersectoriales que sería un poco tedioso que pudiera explicar, solamente lo resumiré en lo siguiente. En este gobierno, en la Amazonía, los presupuestos de inversión se han multiplicado por 5. En este gobierno también las plazas en educación han sido incrementadas en casi 400%. Y también la intervención en salud, en mejoramiento de carreteras. Pero quiero decir algo muy importante, que lo ha dicho la doctora Beatriz Merino. Nosotros hicimos nuestro, y recuerdo hace 11 meses cuando asumí la presidencia del Consejo de Ministros, en mi discurso en el Parlamento, nosotros asumimos como nuestro el proyecto de ley que había enviado Defensoría del Pueblo sobre la interpretación o la instrumentalización del convenio 169. Y ya el Congreso, en su nivel de responsabilidad, ha aprobado la norma que está en el Ejecutivo, que la estamos revisando y que pronto será ley. O sea, hay avances absolutamente importantes, pero quiero decir algo más. He dicho, y tengo que ser coherente con lo que he dicho, el 5 de junio no puede ser de ninguna manera un hecho que enfrente más a los peruanos o que pretenda ser levantado como una bandera electoral. Ahora van a la zona los que no estuvieron el 5 de junio. Ahora van a la zona los que no estuvieron el 5 de junio. Lamentablemente, cuando hay estas movilizaciones, los supuestos líderes no aparecen justamente para tratar de darle una orientación política. Pero quiero decirles que hace varias semanas atrás, la presidencia del Consejo de Ministros propuso en el Consejo, y así se logró aprobar, el hecho de que el INDEPA pase a ser una institución adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy día, este proyecto de ley de consulta a las comunidades indígenas, que ha sido aprobada por el Congreso, le confiere un conjunto de competencias al INDEPA. El INDEPA, en virtud de esta ley, va a ser la institución a través de las cuales no solamente se van a abrir los canales de diálogo, sino fundamentalmente se van a desarrollar las políticas de desarrollo integral en la zona. Entonces, el compromiso que he hecho
es que el nuevo presidente del INDEPA, que lo designaremos en los próximos días, va a ser un APU.